argentinos kuna quichuanta minigis, deraichis kikillata micha respeta suichi. Cayo tonta cuelos nishpaman en capipas marcan, tu idiomas pachau pimpitian antian kusta. Quichua takamanani kisukunap santarina, pero mautulaka chunchuri kurichun kikilla. Quichua ya chiche campita tucuy Argentina ta, América ta patrishpa y magmana mundo ta. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. Imaina Purikish, Yanaso Soyarescuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Allí yata. ¿Bien nomás? Allá allí. Muy bien. Anja mikusikuni. Me alegro mucho. Anja mikusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues, nos alegramos mucho, así como están de alegres los horneros, por ejemplo. Todos los pajaritos. Todos los pájaros se muestran más contentos. Y las plantas. Las plantas están contentas también, se les nota. Y todo eso porque estamos en septiembre, estamos empezando el mes de septiembre, y porque esta semana ha llovido. Por fin. Ha llovido. Y eso lo vamos a celebrar con una chacarera. Napas mi yata y piparan, napas mi sachakusikun, namatuku y macausari, nami mapas chuyakiku. Napas mi sachasisanka, napas mi surirutonka, namaiwas pa mi huachanka, napas mi mucho yanchonka. Taco pasmi, mistol pasmi, mana unas pokon kanku, nami tukuy mamiranka, nami mikuy pishinkachu, tukuy mami sukuyayo, shaki mata kusikakma, para chusuyan maishapu, shaki mapanta pichanma. Se dio la lluvia en mi pago, el monte a alegrarse empieza, todo a adquirir fortaleza y a resurgir renovado, ya queda desdibujado el rostro de la tristeza. La floración de los montes ya vendrá con su renuevo, el avestruz pondrá huevos y el ganado en parición, traerán la disipación de la carestía más luego. La algarroba y el mistol ya pronto han de madurar, lo demás producirá dentro de poco también, y el alimento y sostén dejará ya descansar. Tiene todo ya otro aspecto que con ventaja ha cambiado, de lo que fue marchitado pasando a lucir lozano, cual si la lluvia lavando limpiara lo demacrado.
la chacarera Parachunta, letra de Vicente Salto y música de Guillermo Orellana, interpretada por el dúo Quichua Manta. Muchas gracias, Josefina Salazar. Sí, y la ponemos porque esta chacarera, porque el miércoles 1 por la noche ha llovido. Hubo truenos, relámpagos y lluvia. Dicen que ha sido la tormenta de Santa Rosa. Y alguien nos decía la vez pasada, hace un par de años, nos decía, ¿cómo Parachunta si nosotros decimos Parachun por decir que llueva? ¿Qué es lo que quiere decir, no? Pero claro, hemos consultado el diccionario del profesor Domingo Bravo. Por empezar, don Vicente Salto sabía por qué decía Parachunta. Y vamos al diccionario del profesor Domingo Bravo y nos dice que ese taj es un sufijo de énfasis, es una partícula enfatizante quichua sin traducción al castellano. Se encuentra en palabras como maitaj, ¿dónde? Pitaj, ¿quién? Que si uno dice pi, ya está preguntando quién, pero si le pone el taj, le está agregando ese enfático. Imaj, ¿por qué sería? Si le agregamos, decimos lo mismo si le agregamos el taj. Y mataj, ¿por qué? Y mataj mi aranqui, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has dicho? Bueno, vamos a escuchar un gato ahora. Vamos, un mishi. Va la primera. Me voy para Briaposo a carnavalear, me voy para Briaposo a carnavalear, con todos mis amigos me quiero encontrar, seguro llegará la gente del lugar, mirándolo bailar, mi corazón se alegrará, si está por todo y barra, ya se escucharán los cohetes reventar, debajo del timbrao, después medio picao, la chacarera bailará, me voy para el reposo a carnavalear. Se va la segunda. Viva los de Saavedra, se podrá encontrar. Viva los de Saavedra, se podrá encontrar con los que se vinieron de la capital, tratando de olvidar el año que pasó, tan lejos del hogar, vendrá buscando diversión. Cuando el sol aparezca tras de la estación, la fiesta acabará, también el carnaval. Quien se quiera alegrar, seguro al año volverá. Me voy para Briaposo a carnavalear. Se ha escuchado el gato Carnaval Briaposeño, letra de Juan Carlos Carvajal, música de Orlando Jerez, interpretada por Orlando Jerez y su conjunto. En esa época estaba don Ramón Artaza integrando el conjunto de don Orlando Jerez. Qué guitarrista y qué cantor. Qué buen hombre don Ramón Artaza, qué buen hombre don Orlando Jerez. ¿Cómo es? ¿Orlando Ramón o Ramón Orlando Jerez? Bueno, ya la semana pasada, bueno, hace pocos días ha sido día de San Ramón. El martes de esta semana ha sido día de San Ramón. El 31. El 30 era día de Santa Rosa y el miércoles 1 de septiembre a la noche ha llegado la tormenta de Santa Rosa. Chainaningu, así dicen que es tormenta de Santa Rosa. Estamos saliendo al aire por LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, que este año cumple 50 años. Es motivo de satisfacción saber que la radio tiene toda esa trayectoria. Sale por AM 1130, FM 98.5. También salimos por la página www.quichuamanta.com.ar, que la sostiene la Fundación Darpui, a quienes agradecemos siempre, estamos agradecidos aunque no lo digamos. Y en esta página
www.quichuamanta.com.ar pueden encontrar los programas emitidos. También estamos saliendo al aire por radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, dirigida por nuestro amigo Luis Ángel Pinto. La página de la radio Así es lo Nuestro es así, www.asieslonuestro.com.ar. Y por intermedio de la radio Así es lo Nuestro, también estamos saliendo en la radio Costa de Arenas, FM 93.3, que está en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Salimos también al aire por la radio Ashpamishki, que dirige Juan Siriaco Tevez, desde el Círculo Santiagueño de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. La página es www.ashpamishki.com.ar. ¿Cómo les suena ese Ashpamishki? ¿Les suena así? Shh. Bueno, sí, tienen razón. Se escribe con SH. Así nos vamos entendiendo. Así, igual que como el signo que tiene una marca de combustibles, así. Ashpamishki. Y ese ki, bueno, como quien escribe cualquier palabra que empieza con ki, es decir, pues lleva la letra Q con U y después la I. ashpamishki.com.ar. También estamos saliendo por la radio Mundo Rural. Gracias al amigo Juan Mucárcel por incluirnos, claro. En la radio Mundo Rural, que tiene la página www.mundorural.com.ar. Es momento de una vidala, más vale. Vengo llegando, traigo en el pecho una flor. De lejos vengo llegando, traigo en el pecho una flor. Para entregarte prenda de mi alma, con estos versos, con esta flor. Toda mi vida, todo mi amor. Toda mi vida, todo mi amor. No fue tan duro el camino, la distancia se acortó. No fue tan duro el camino, la distancia se acortó, porque tu imagen me acompañaba y en estos versos pensaba yo darte mi vida, darte mi amor, darte mi vida, darte mi amor. Vidala, llévale vos este mensaje de amor. En los trinos y en el sol de mi guitarra entro yo. Toda mi vida, todo mi amor. Toda mi vida, todo mi amor. He escuchado a la vidala toda mi vida, todo mi amor. Letra y música de Elpidio Herrera, interpretada por Elpidio Herrera y las Sacha guitarras atamishqueñas. Se escucha cantar a Elpidio, se escucha cantar a Manolo Herrera y se escucha nítidamente la voz de Piri Leguizamón, Ramón Leguizamón, bombisto, el cantor de las Sacha guitarras atamishqueñas, era de los coyuyos atamishqueños, en un comienzo con Elpidio, Bebe,
Piquín Rodríguez, Chaicuna. Piri el lunes de esta semana, el 30 de agosto, ha cumplido años. Y lo estamos saludando nuevamente desde aquí, después de haberlo escuchado cantar. Y él ha festejado 2 veces. El 30 el cumpleaños y el 31 su día. Exacto. Lo mismo que vos. El día de su santo. Y el lunes 30 hemos ido hasta la escuela número 1040. Nosotros, ¿no? No Kaiku, ¿ve? En este caso a ustedes los oyentes les decimos no Kaiku, nosotros. Y entienden seguramente que somos Josefina y yo, ¿no? Pai, no Kaan, ella y yo. Hemos ido hasta la escuela número 1040, José Miralles López, en Bandera Bajada, departamento Figueroa, donde el Instituto Superior de Formación Docente número 21, dirigido por la profesora Karina Serrano, ha organizado una reunión muy importante. No era multitudinaria, así que para nosotros, la gente del programa Quichuamanta, ha sido un gran honor haber podido ir. No hemos ido la gente del programa Quichuamanta, hemos ido nosotros dos. Era acotado, poca gente, por estas cuestiones de que hay que ser pocos, estar distanciados, con barbijo puesto, todo por el eso. protocolo. Eso, no me acordaba cuál era el loco. Bueno, eso. Bueno, agradecemos a la profesora Griselda Salto, que ha sido el nexo, ya nos ha hablado en nombre de la rectora, para ir. Estaba el profesor Víctor Heredia también, el maestro quichua, como decían los chicos en una época. Bueno, mucha gente, entre la gente que estaba, la mayoría son gente relacionada con la docencia. Ahí estaba el profesor Bernardino Coronel, que se ha hecho su viaje desde Barrancas en el departamento Salavina, para ir también a esta reunión, que tiene como propósito seguir, ¿cómo diríamos? Tancando, eso en quichua, tancaspa, sería tancando, empujando, para lograr la oficialización de la lengua quichua. En las escuelas, ¿no? Fundamentalmente en la provincia. En la provincia para pero... poder aplicar en las escuelas, claro. Para que sea, es decir, cuando la provincia tenga como lengua oficial, aparte del castellano o español, como dicen, aparte del castellano, además del castellano, el quichua. Sí. Esa es la idea. Y eso va a dar mayores instrumentos, más fuerza en los instrumentos que tiene la docencia para la enseñanza del quichua, como por ejemplo la gente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que estaba presente, que estaba también en la reunión, y que tienen la Tecnicatura de Educación Intercultural Bilingüe con mención de la lengua quichua, y que tiene también tiene la educación intercultural bilingüe, la tiene incluida el Instituto de Formación Docente número 21 de Bandera Bajada. Ha sido una reunión muy importante, claro, muy valiosa por los pasos que se va a seguir. Han estado representantes directivos de escuelas de zonas bilingües, claro, ¿no? Sí. Que son las que están también juntos, toda la zona, pidiendo esta oficialización, obviamente para toda la provincia, y para que puedan, en este caso, continuar y no se pierda el quichua, sobre todo de los quichua hablantes, porque esa es la idea. Si se enseña, hasta el que no es quichuista puede aprender perfectamente. Entonces, al haber más hablantes, esa lengua no va a morir. Yo lo interpreto de esa forma, ¿no? Así es, sí, todo lo que se pueda hacer a favor del quichua. De mantenerlo vivo. Muy bien, mantenerlo vivo y fortalecerlo. Claro. Muy bien. Vamos a escuchar ahora una samba. Claro, vamos. Ya. Preparo el pañuelo. Las criollitas santiagueñas. Samba, primera.
Adentro. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueñas. Criollita de mi pago, negras pestañas, flor de los chañarandes en la mañana santiagueña. Flor de los chañarandes en la mañana santiagueña. Otros andan a la famosa de la ciudad, guarnicita del campo para jugarte te quiero dar. Ahora. Esta sandita linda como tus ojos santiagueña. La segunda. Adentro. ¿Cuándo vas a traer agua de la represa? Endulzas con tu canto toda la fiesta santiagueña. Endulzas con tu canto toda la fiesta santiagueña. Criollita santiagueña, morena linda, por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueña. Por ti cantan los changos sus vidalitas santiagueña. Otros andan a la conoce de la ciudad, guarnicita del campo para tus tardes te quiero dar. Ahora. Esta sandita linda como tus ojos santiagueñas. Qué hermosa samba, La criollita santiagueña. Letra de Atahualpa Yupanqui, música de Andrés Chazarreta, interpretada por Andrés Chazarreta y su Orquesta de Arte Nativo. Quiero aclarar para los oyentes que Josefina no se ha equivocado al decir la criollita santiagueña. Bueno, lo han escuchado a don Andrés Chazarreta decir así, la criollita santiagueña. Personalmente la tenía con el nombre criollita santiagueña. No, no es así. Está inscrita con este nombre, la criollita santiagueña. Y qué lindo como Atahualpa Yupanqui, que es el que le ha puesto la letra después, él utiliza la palabra guarnicita. Guarnicita. De guarmi, mujer. Mujercita. Claro, guarmi, mujer, con el diminutivo castellano. Sí. Cita, en este caso. Guarnicita, mujercita. Y qué linda la parte donde dice flor de los chañarales. Bueno, Están hemos todos visto, florecidos. Sí, qué lindo. Hemos visto en esta ida hasta Bandera Bajada, que desde Santiago son más de 100 kilómetros, por ruta en buen estado en casi todo su recorrido. Qué lástima ese casi. Qué lástima ese casi. Sí, sí, está en muy buen estado, está muy linda en casi todo su recorrido. Todo con las líneas que tiene que tener pintadas, el pavimento, una maravilla, salvo un trecho allá como llegando a Caspi Corral, entre las salinas que hay en la zona salitrosa y Caspi Corral. Cuidado cuando van por ahí. Después lo demás es como para andar cerrando los ojos, salvo por los vehículos de frente. Bueno, en ese viaje hemos podido ver
cómo el monte estaba estirando los brazos hacia el cielo pidiendo lluvia, pero los chañares ya estaban ofreciendo sus flores amarillas. Sí, bien florecidas. Muy lindo. Y eso ya lo habíamos visto aquí en la ciudad, claro. También. Ya hay chañares florecidos. Sí, es una fiesta. Es que ahora deben estar mejor todavía. Y después de las lluvias, sí. Ya empieza el monte a alegrarse, a ponerse contento y a demostrarlo, a mostrar sus verdaderos colores. Se hace una verdadera fiesta, una fiesta grande. Guitarreros, violinistas, bandoneonistas y vidaleros, que inspirándose en Santiago el canto nuestro enriquecieron. A ver, sobre el mapa santiagueño quisiera todos poder reunirlos en una fiesta bien nuestra, a los que están y a los que se han ido. En la vieja Salavina, al Cachiló con el Soco, a Johnny Ávila Gallito tú mirías con su bombo. En Mailín al Gordo Ibáñez, segundo Luis Aguirre el arpero, Virili Sánchez y Apalo con Choripaz como guitarrero. En Loreto Oscar Carrizo, Pedro Díaz y Maguna, Mandinga el zurdo vejero enamorando la luna. Los Simón Alberto Pérez, José Jerez con Don Nachi Gómez, jugó Corbalán Marambio, chacarereando por Villarrobles. Llamas tuya y no lo olvides, mi Santiago, y cuando muera, que mis huesos y mi carne se vuelva tierra en tu tierra. ¡Allá va la adentro, un fogón en cada pueblo quemando siglo de nuestro canto. En lo que quiero, paisanos, el homenaje a nuestro pago. En la banda Los Manceros, Julio Jerez, Los Ibáñez, los Caravaca, los Tobas, junto a Fortunato Juárez, los Sisto Palavecino con Hugo Díaz y los Toledo, y Antonio Díaz Martín Rodríguez con Don Cristóforo y Mario Armedo, y los Ábalos cantando junto a los Gómez Carrillo, y a Don Andrés Chazarreta desvelando a los Cerrillos, Orlando Jerez Los Ríos, allá por los Pagos Humaneros, con Bailo Gómez Basualdo, machando duende carnavalero. Llamas tuya y no lo olvides, mi Santiago, y cuando muera, que mis huesos y mi carne se vuelva tierra en tu tierra. Hemos escuchado El Escondido, Fiesta Grande en Santiago. Letra de Pablo Raúl Truyenque, música de Carlos Carvajal, interpretada por Carlos Leguizamón. ¡Qué cantor Carlos Leguizamón! Qué lindo este Escondido, donde nombra a tanta gente. Bueno, están prácticamente todos los cultores del arte nativo santiagueño de la época en que se ha escrito este tema, en que se ha creado este tema, que es en 1970, 1969, 1970, está, como decía Pablo Raúl Truyenque, los que están y los que se han ido. Y bueno, uno puede decir, ¿y Truyenque no está mencionado? Claro, no se va a mencionar a sí mismo. Claro, porque él hace un homenaje a toda esa gente. Claro. Los que están hasta esa fecha y los que se han ido hasta esa fecha. Claro. Es el homenaje de él. Muy bien. Hacia todos ellos. Muy bien este autor. Pablo Raúl Truyenque nació el 15 de enero de 1934 en Santiago del Estero. Su padre murió cuando él tenía solo 4 meses. Trabajó como lustrabotas, vendedor de diarios y más tarde ayudante de sastre, claro. De un señor que trabajaba en una sastrería. Sí, llama la atención eso de leer ayudante de sastre. De claro, sastre, si junta claro, la palabra. Sí. Ayudante de un sastre, así es. En 1957 se mudó a Buenos Aires. Ganó el premio Cóndor, fue ciudadano distinguido de Santiago del Estero, también fue declarado ciudadano ilustre por la legislatura provincial de Santiago.
Tenía 66 años cuando falleció en la ciudad de La Banda el 5 de septiembre del año 2000. O sea que estamos a 20 años del fallecimiento de Pablo Raúl Truyenque. 21 años casi, ¿no? Perdón, 21 años, cierto. Yo me estaba situando en el año 2020, ya estamos en el año 2021. Claro, 2021. Del año 2000 al 2021, claro, está fácil la cuenta, ¿no? Ishkay Chunka Surnio Juatas, 21 años. Y entre las creaciones de este bardo popular, ¿cómo usaba la palabra bardo Truyenque, ¿no? En forma correcta, por decir poeta. Así es. Sí. Hay una chacarera donde dice, los pueblos tienen raíces, sus tradiciones e historias, por eso es que aman sus bardos, que son también su memoria. Así es, aman a sus poetas, los pueblos. Y entre los tantos temas, las tantas letras de Pablo Raúl Truyenque, tenemos, por ejemplo, Chacarera de los Vientos, con Leo Carabajal. Hay que escucharla, ya la hemos puesto una vez, pero qué linda que es. Leo Carabajal, un músico, cantor que toca varios instrumentos, entre ellos instrumentos de viento andinos. ¿Quién mejor que él para la Chacarera de los Vientos? Sí. Y la obra de Truyenque con Roberto Rimoldi Fraga, que ha sido para mí, las letras de Truyenque han sido el impulso para Roberto Rimoldi Fraga en esas obras como Los Federales, bueno, tantas obras de corte patriótico donde se destaca Argentino hasta la muerte. ¡Qué letra! Argentino hasta la muerte. Con Horacio Vanegas, con música de Horacio Vanegas, está, por ejemplo, El color de la chacarera. Estamos hablando de las letras de Pablo Raúl Truyenque. Con música de don Orlando Jerez, entre otros temas, El escondido en la ceniza, una flor, qué bonito que es. La chacarera de los montes de mi vida. Con Carlos Carabajal tiene muchos temas. Por ejemplo, tiene Qué suerte ser santiagueño, qué linda chacarera esa que dice. Es una frase que la utilizan muchísimo ahora, claro, ¿no? Qué suerte y ser remata la chacarera con ese verso, qué suerte ser santiagueño. Empieza, te espero en Santiago, hermano, con guitarras y legüeros. Bueno, es muy bonita. Tenemos la Chacarera del Patio con Carlos Carabajal. Ciudad Madre de Ciudades, Crisol del Canto Nuevo, dos chacareras que forman parte de una obra integral en homenaje a Santiago del Estero. Gato de Madrugada, que dicen gato de la madrugada, no, es gato de madrugada, una madrugada que olía a cedrón. Bueno, no, lo dejemos a Carlos Carabajal por ahora. Pasamos a Cuti Carabajal. Ve, con Cuti Carabajal tiene, entre otros temas, Santiago Chango Moreno. Ah, qué chacarera, qué letra. Sí. Serenata a Santiago, un hermoso vals. Ciudad de la Banda. Bueno, lo han escuchado. Cuando me abandone mi alma. Qué chacarera también. La pucha con el hombre, con Cuti Carabajal. Claro. Todas son letras de Raúl Truyenque, con música de distintos artistas. Sí, nos faltan varios músicos. Qué letras, qué profundidad, qué síntesis, qué filosofía. Sí. Tremendo. Ahí está Marcelo, mira, ve, Marcelo Salvatierra está pulsando la guitarra. Ahí está otro bardo. Uyarichis, escuchemos. Penas y los recuerdos contrapunteaban en mi alma cuando partí en el tren mixto de la ciudad de la banda. El tren mixto. Como bandara y torcasas revoloteaban pañuelos entre lágrimas y adioses despidiendo a los viajeros. Un alero santiagueño, cada coche parecía, se cantaba chacarera, se hablaba quichua y castilla, remixto mi homenaje, y en esta copla hay un ruego, devuélveme a mi Santiago, si ves que ando padeciendo. ¡Qué lindo, viejo!
La chaquera del tren mixto para recordar a Fortunato Juárez. Y a don Pablo Raúl Truyenque, es de los dos. Letra de Truyenque y música de Fortu, esta linda chacarera. ¿Cierto que ellos han fallecido en el año 2000? ¿Con 2 días de diferencia, gran mamá? China Khan, mija. Pablo Truyenque el 5 de septiembre y el gran Fortunato el 7 del mismo mes, che. Fortunato, como todos sabemos, ha nacido en la ciudad de Loreto y junto a sus hermanos ha formado el conjunto familiar Los Hermanos Juárez. ¿Y don Truyenque, tata? Él nació en Santiago, capital, en el por entonces popular barrio La Aguada, por la calle Colón y Güemes, frente al Solar de los Deportes, que es hoy la calle Sáenz Peña. El 15 de enero de 1934 nació Truyenque. En ese sector, en esos tiempos, terminaba la ciudad y comenzaba el campo, ¿no? Así es. Allí estaba la gente sana, que venía trayendo del campo sus productos para vender, como el carbón, la leña o los cabritos. Contaba con gran nostalgia don Truyenque, ¿no? Sí, y de estos grandes autores santiagueños han grabado temas los más reconocidos músicos del país, conjuntos como los Manceros santiagueños, los Chalchaleros, los Carabajal y solistas también como Alfredo Ábalos, Chango Nieto, Rally Barrio Nuevo, por nombrar algunos nomás. ¿Y si canta lo que le falta, tata? Ya me aburrí. Eso hay que cantarles a eso hay que eso cantarles. se merece, sí. Dale. Anchashi, Charinchu Sagnenka. ¡Esa! Apenas llegado Herrera, yo ya me había hecho de amigos y entre truco y cuentos verdes le pegábamos al vino. Eso es riquito. Cada vez que el tren paraba, carrereaban mis paisanos con las botellas vacías al boliche más cercano. ¡Salud por eso! Recuerdo debajo el banco una encomienda llevaba y como había tucumanos cada rato la miraba. Felices de mi homenaje y en esta copla yo ruego devuélveme a mi Santiago si ves que ando padeciendo. Por siempre Truyenque y Fortunato Juárez. Eso. Como siempre, Analía, Valentina y Marcelo, Analía Johnny, Valentina Maldonado, Marcelo Salvatierra, siempre instruyéndonos con humor. Y la chacarera que cantaba Marcelo, chacarera del tren mixto, claro, une a dos grandes autores que tienen una gran coincidencia. Ya lo vamos a decir. Ahora, para quienes viven lejos, que nos escuchan, les queremos comentar por qué se llamaba tren mixto ese tren. Porque hay trenes de carga, hay trenes de pasajero, y este tren que hacía el servicio entre Buenos Aires y Tucumán, parando en casi todas las estaciones, por no decir en todas, era mixto, pasajeros y carga. Mira vos. Vamos a escuchar otro escondido. Vamos. Que venga escondido nomás. Que tenga todos los lindos recuerdos que viven en mí. De que pueblito de medio del monte en donde nací. De changuito chilalero que feliz pasé. Hoy que sueño mi Santiago que quiero volver. A mi oro de ese ranchito de tan la sombrea
Con tortilla en los bolsillos pudiera volver a la escuela mi maestra, mis amores de ayer. Que venga la segunda. Y cuando despierta el monte, yo quiero escuchar el dulce trinar de pajaritos que me hacen soñar. Con mi caballo al galope, bombeando al poblado, en busca de esa chinita que me ha enamorado. Y juntarme con los changos en las trincheras y amanecerme bailando las chacareras. Con tortilla en los bolsillos pudiera volver a la escuela mi maestra, mis amores de ayer. Escondido del recuerdo. Letra de Fortunato Juárez, música de Domingo Ramón Achával por Los Achával. Qué lindo conjunto Los Achával. Bandoneón, guitarras, bombo, voces. Y en el bandoneón está el mismo Domingo Ramón Achával. ¿Quién será por Domingo Ramón Achával? Pichón Achával. Ah, ahora sí. Hubieras dicho que no, dijo Corbalán. Claro. Letra de don Fortunato Juárez, música de Pichón Achával. Bien, don Fortunato Juárez nació el 9 de enero de 1925 en Loreto. Con el conjunto Los Hermanos Juárez recorrió el país llevando la música tradicional santiagueña. Don Fortunato Juárez falleció en Santiago del Estero el 7 de septiembre del año 2000. O sea que el martes estamos a 21 años del fallecimiento de don Fortunato, es decir, ha fallecido 2 días después que Pablo Raúl Miramos Trujillo, dos grandes que se encontraban en el tren mixto recién. Uno Truyenque con la letra, don Fortunato con la música. Y bueno, hay mucho para decir de don Fortunato Juárez y el reloj nos lleva a las patadas, nos lleva tancas, empujando. Vamos a mencionar algunos temas, letra y música de don Fortunato Juárez. Bien haiga con el mocito, que es chacarera. Bueno, el gato canto a matará, la chacarera doble aicito nomás. La chacarera de los bichos, qué graciosa. La polca Sonia Nancy, chacarera del Chilalo. Criolla loretana, la samba Soy santiagueño que vuelve, qué belleza. La chacarera que se habrá hecho la Panchita, el Lingerita. ¿Conocen el Lingerita, no? Letra y música de don Fortunato. La samba San Francisco Solano, el escondido el Huachito. La chacarera, la desconcertada, otra sí, bien humorística. El gato, el violín de Tatacu, letra y música de don Fortunato. La polca Ingratitud, la chacarera Loretano Soy, por si quedaban dudas. La polca Tristezas de un corazón, con Ezequiel Espíndola. Violincito santiagueño, con Manuel Augusto Hugo, chacarera, muy cantada, el Chango Nieto la ha popularizado. Para mi pago, Paisanita de mi pago, Gatito del santiagueño, con Orlando Jerez, y hay más todavía, ¿no? Pancho Raco con letra de don Cristóforo Juárez, y también está la chacarera Rumbeando al Pago con Pichón Achával, muy linda es. El escondido Soy Santarroceño, no se llama el Santarroceño, se llama Soy Santarroceño con Clemente Moreno, música de Clemente Moreno. La chacarera Luz de mis ojos, el Sacha Chango con Onofre Paz. Bueno, hay más temas con Onofre Paz, estamos nombrando solamente algunos. La chacarera Inti Sumaj con el bandoneonista Alberto Pérez. Y qué cosa linda, sí. Tanta riqueza
de nuestros artistas, de nuestros poetas, músicas y letras, sobre todo en las letras, esa filosofía que digo yo, tanto aprendizaje en eso, qué cosa linda. Mirá vos y qué coincidencia, dos grandes se van en un mes florecido. Así es, prácticamente en la primera semana del mes de septiembre, con 2 días de diferencia. Y hemos querido homenajearlos así, aunque sea utulita, chiquito el homenaje. Y en esta chacarera Inti Suma, ustedes cuando la escuchen se van a dar cuenta de que lo menciona al sol desde que sale, hace su recorrido y se esconde en el oeste. Bueno, queríamos comentarles respecto a Alejandro Iñiguez, que andaba con un tema todos estos tiempos. Él hace unos años, Alejandro Iñiguez ha hecho una chacarera para su madre, para doña Emilia Trejo. Vamos a escucharlo. Pañuelito blanco sobre tus espaldas, con un montón de anhelo, trabaja y canta. Tu sueño dorado se fue con el tiempo, hijo moreno recuerdo. Siento dichoso al verme en tu sombra, siguiendo aquello, mujer luchadora, madre querida, vos fuiste bella para caminar solo buscando una estrella. No encuentro la forma para decir, muchas veces sufro al verte triste. Vos es el miedo de la mentiras con anhelo, tu tierra sufre. Tus manos hermosas fueron días, me dieron las caricias en las noches días. Oh madre querida, de mi bella, para caminar solo buscando ella. La chacarera que hemos escuchado se llama Sos mi estrella, de y por Alejandro. Así es, Alejandro venía con el de la salud de su mamá, de doña Emilia Trejo. Qué señora, luchadora de la vida, maestra a sus hijos, cercanos, muy cercanos también para los amigos de sus hijos, cómo sabía atendernos y enseñarnos. Bien, doña primer día de septiembre esta semana. Él ha podido hacer esto y darle esa... Y no, sí, es que le acanta para sacar a nuestros amigos hoy. Esta tarde, a partir de las 18, Alcarce y Avenida Beca en Santiago del Este, sí, en la calle, organizado por el poeta Hugo Ramírez, y cuenta con el apoyo de plásticos, gente a todos expresarse y quieren presenciar. Así es. Bien.
al tema. El martes hemos despedido a una señora nuestra quichuista, una gran persona, ¿no? Mercedes, de madre de Cira Mancilla, suegra de Sergio Godoy. Una de esas reuniones ya tan dicho, vamos bien. Vamos dando una chacarera de letra y música Sixto y Palavecino, dada por el dúo Sergio y Alcira. Sábado Camacacho. Que sea hasta si Dios quiere. Yo soy pobre, yo canto como mi abuelo chacarera santiagueña. Invito a cantar el dicho de mi cultura, legado de mi necesidad de una cultura. No me pide que cante, yo canto en quinta primero. La nueva gente cantando, como un niño yo les canto en quinta mi chacarera. Mis hermanos argentinos, igual que a nuestra bandera, lo debemos respetar. Nuestros abuelos, ninguno de lo mismo que otros idiomas, a la paz. Pretendo que el quichua sobrepase a los demás. No sea menos, debe tardar igual. Nuestro país lo debemos quichuizar, América toda entera y hacerlo también mundial.